Buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que por favor abran su manual en la página 43. El tema es, si lograron verlo, es extenso. No nos va a dar tiempo para abarcarlo en esta hora, pero vamos a tratar tal vez lo que yo consideré que era más importante para cuando usted se tope con un endemoniado, cuando usted tenga que orar por él. La primera cosa que vamos a ver, por si usted no se había percatado, estos son los temas que incluye este capítulo. Para que usted sepa, vamos a estudiar qué es la liberación de demonios, quiénes pueden echar fuera demonios, la diferencia entre demonios y espíritus inmundos, algunos demonios que se mencionan en la Biblia, algunos espíritus que se mencionan en la Biblia, si puede un cristiano tener demonios, quién puede necesitar liberación, cómo y cuándo entran los demonios, cómo podemos derrotar los demonios, 14 pasos para realizar una liberación, qué hacer y qué no hacer en una liberación. En el material van a encontrar ustedes también los versículos que les enseñan a hacer una autoliberación y por último la liberación de niños. Así es que, ¿qué es la liberación? La liberación de demonios. Hermanos, la liberación de demonios es como aprendimos con el hermano Arturo, orar por los enfermos. La liberación de demonios también es una oración y por medio de esa oración se le ordena a los demonios o a los espíritus inmundos que tienen las personas que salgan en el nombre del Señor Jesús. En Mateo, estas citas, todo lo que está en la presentación, usted lo tiene ahí en su material y se los anoté para ganar un poquito más de tiempo que usted lo pueda leer conmigo. Mateo 8 del 16 al 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nota que en el versículo 16 dice, y con la palabra echó fuera a los demonios. Es una oración que se hace donde se le ordena a los demonios y a los espíritus que salgan. Ahora, hermanos, ¿quiénes pueden echar fuera a los demonios? Según lo que hemos estado aprendiendo en toda la convención, lo pueden hacer ustedes y lo podemos hacer nosotros. En el material dice, todo cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí fueron llenos por el Espíritu Santo la noche de ayer? Amén. Bueno, usted ya tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para poder orar y echar fuera demonios. Y luego dice, miren, no tiene que ser precisamente un ministro ordenado. Usted no tiene que ser un pastor, un profeta, un evangelista. Ya aprendimos que somos ministros a tiempo completo a donde quiera que vayamos. En Hechos 8 del 6 al 8 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía ¿quién? Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Usted nota? Usted puede ir y usted puede orar por un endemoniado y el Señor en su misericordia lo puede liberar. La siguiente parte que vamos a estudiar es para que usted sepa cuál es la diferencia entre un demonio y un espíritu inmundo. Hermanos, los demonios son los ángeles que el Señor había creado en la eternidad pasada y que se rebelaron, que siguieron el plan o lo que Lucifer les vendió a ellos como una mercancía. Fueron los ángeles que se rebelaron. ¿Usted sabe cuántos ángeles se rebelaron de acuerdo a la Biblia? La tercera parte. Eso quiere decir que por cada demonio hay 2 ángeles a nuestro favor. ¿Qué le parece? Ese es simple en números. O sea, si se rebeló 1/3, hay 2 que están a nuestro favor. Esos son los demonios. Ahora, ¿qué son los espíritus inmundos? Espíritus inmundos son los espíritus de todas las personas que han muerto, pero lo tengo que aclarar. Todos los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice que cuando uno muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve ¿a dónde? A Dios, quien lo dio. Si la persona fue un creyente, un cristiano, que recibió a Jesús en su corazón aquí, su cuerpo va a ir al polvo, su alma obviamente va al cielo porque estamos hablando de un cristiano y el espíritu de la persona cristiana va y se presenta delante del Señor y se queda en el cielo.
Pero los espíritus inmundos son los espíritus de las personas que aquí en la tierra no aceptaron al Señor Jesucristo. Son espíritus sucios que de todas maneras tienen que presentarse delante del Señor, como dice la Escritura, pero no se pueden quedar en el cielo porque son espíritus sucios o espíritus inmundos. El otro día que comentamos esto con un grupo de estudio me dice, mire, o sea que ahora hay más espíritus inmundos que antes. ¿Ustedes qué creen? Tiene que haber más espíritus inmundos ahora. Ahora hay mucho más porque está muriendo mucha más gente. Hoy han muerto han fallecido más personas ahora que hasta hace 10 años. Entonces esos espíritus se presentan y luego regresan acá. Les doy las citas bíblicas. De los demonios está en Isaías 14:12, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Y en 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eso tiene que ver con los demonios. Y aquí le doy las citas para que podamos entender lo de los espíritus inmundos. Espíritus inmundos dicen en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es lo que les acabo de mencionar. Y solo para que vean un ejemplo de cómo funcionan los espíritus inmundos. En Primera de Reyes 22:20 al 22 dice así, y Jehová dijo, el Señor está hablando y está hablando con espíritus, dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, o sea, ¿quién le dijo? Jehová. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Así es que las personas que han muerto sin Cristo, sus espíritus van, se presentan delante del Señor y regresan de vuelta a la tierra. Así es que la tierra está mucho más llena ahora de espíritus inmundos que antes. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de las cosas que hacemos. Hermanos, nosotros ¿cómo nos contaminamos? Nosotros nos contaminamos con nuestros 5 sentidos, que son las puertas. Los espíritus entran por lo que vemos, por lo que escuchamos, aún lo que comemos, olemos y tocamos. Así es como se manifiestan. Entonces vamos a ver cómo podemos derrotar a los demonios. En el material les anotamos que hay 10 formas para derrotar a los demonios. La primera es por el poder del Espíritu Santo, con las Escrituras, con la sangre del Cordero, por la palabra de nuestro testimonio, por la rendición total de nuestras vidas, por llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, por la autoridad que nos ha sido dada en Cristo, por medio de la acción de gracias y la alabanza, por medio de la guerra espiritual y por medio de atar y desatar. Generalmente uno conocía solamente y pensaba que se podía nada más liberarse por medio de atar y desatar, y ese es el último de los incisos que vamos a estudiar. Los primeros 9 incisos que vamos a estudiar, hermanos, eso tienen aplicación para nosotros. Nosotros cómo podemos ser libres, porque le cuento, somos cristianos, pero sí podemos estar nosotros contaminados. Luego si el Señor lo permite, les voy a dar las escrituras. Pero la primera forma como nosotros podemos luchar contra el enemigo y tener la victoria, hermanos, es por el poder del Espíritu Santo. Ya la hermana Susi lo explicó la noche de ayer. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted quiere luchar contra el enemigo y tener la victoria, usted necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Igual si anoche no pudo venir, hoy al final podemos orar para que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo si es que todavía no lo tiene. La segunda forma como nosotros podemos vencer al enemigo, hermanos, es con la Escritura. Cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo los 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, ¿se recuerda cómo lo venció? Diciendo, escrito está, escrito está. Esto está en Lucas 4, 8 y 12, que dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el 12 respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos vencer nosotros al enemigo?
Por supuesto que todo esto está escrito en la Biblia. No, pero no es en la Biblia donde tiene que estar escrito. Tiene que estar escrito en nuestro corazón. ¿Cómo se escribe la Biblia en nuestro corazón? Cada vez que nosotros la ponemos por obra. Cada vez que nosotros la vivimos, entonces la Biblia se está poniendo por obra, se está escribiendo en nuestro corazón. Entonces sí tendremos la autoridad para decir, escrito está. De otra forma, si nosotros no estamos viviendo de esta manera, nos va a pasar como aquellos discípulos que fueron a liberarse, recuerdan, en el libro de los Hechos. ¿Y qué dijeron los demonios? A Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo, pero a ustedes no los conocemos. La palabra tiene que estar morando abundantemente en nuestro corazón, tiene que estar escrita y se escribe cuando la vivimos. Amén. La tercera manera como alcanzamos la victoria contra el enemigo, hermanos, es 3, por la sangre del Cordero. 4, por la palabra de nuestro testimonio y 5, por la rendición total de nuestras vidas. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12 del 10 al 11 que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Noten el versículo 11, y ellos le han vencido. ¿A quién? Al diablo, al acusador. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes ellos? Esos podemos ser nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, hermanos, la sangre del Cordero, ¿cómo podemos nosotros usar la sangre del Cordero o echar mano de la sangre del Cordero? Hermanos, la sangre del Cordero no es un amuleto. He conocido gente que escuchó en alguna ocasión, porque tal vez fueron cristianos de pequeños, y están haciendo cosas pecaminosas, y dice, ay, solo clama la sangre de Cristo. No, eso no va a funcionar, hermanos. La sangre de Cristo se clama todos los días cuando yo me arrepiento. Cuando yo le pido perdón al Señor por mis pecados, entonces yo estoy echando mano de la sangre de Cristo, entonces me va a funcionar en el momento de una liberación. Pero si yo soy de las personas que nunca me he arrepentido de un pecado, yo nunca he echado mano de la sangre de Cristo, la sangre no va a estar a mi disposición. Así es que aquí dice, por la sangre del Cordero, toda vez que yo esté arrepintiéndome de mis pecados, entonces yo puedo echar mano de la sangre del Señor Jesucristo. Luego dice, por la palabra de nuestro testimonio. Miren, hermanos, una cosa es lo que nosotros podemos hablar y otra cosa es lo que podemos vivir. ¿Sabe cómo funciona lo de la palabra de nuestro testimonio? Que nuestra boca vaya de acuerdo con nuestros hechos. Porque si nosotros hablamos cristianés, pero nos comportamos como unos carnales, no va a haber ninguna palabra de nuestro testimonio. Tenemos que vivir la vida cristiana que está escrita en la Biblia para que cuando nosotros hablemos, nuestra palabra va a tener poder, porque está acompañada de experiencia. Pero si solamente son teorías, las teorías no convencen a ninguno. Eso fue lo que nos explicó el pastor Ismar hace un momento. Así es que por la palabra de nuestro testimonio es que nuestra boca esté de acuerdo con lo que estamos viviendo. Si vamos a predicar es algo que nosotros estamos poniendo por obra. Y número 3 dice por la rendición total de nuestras vidas. Hermanos, ¿cuál fue el pecado original de Lucifer en el cielo? La rebelión. Y si nosotros no obedecemos, no nos sujetamos a la autoridad del Señor Jesucristo, no nos sujetamos a su señorío, estamos siendo como el diablo, rebeldes. Entonces, ¿cómo vamos a poder echar fuera al diablo si nosotros tenemos la misma naturaleza que el rebelde? Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a lo que dice la palabra, sujetarnos a nuestras autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Número 6, por llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Sabe dónde se origina todo, hermanos? Es en nuestra mente. Ahí empieza la batalla. ¿Sabe que los pensamientos vienen en forma de aves a buscar y a hacer nido? Miren, hermanos, que las aves estén revoloteando no es pecado. El pecado es que hagan un nido en nuestro corazón. ¿De dónde podemos decir que los pensamientos son como aves? De la parábola del sembrador. Y una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la robaron. En 2 de Corintios 10, del 3 al 5 dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Hermano, cuando usted esté empezando a tener problemas con su mente, con pensamientos sucios, con pensamientos perversos, con pensamientos que no proceden del Señor, ese es el momento donde usted los tiene que tomar cautivos. ¿Sabe cómo se saca un mal pensamiento?
metiendo un buen pensamiento, porque no podemos tener dos pensamientos diferentes al mismo tiempo. Si usted está teniendo problemas con su mente, empiece a memorizarse la palabra del Señor, empiece a recitarla. Si un día usted está siendo atacado con un mal pensamiento y el diablo le está recordando sus pecados pasados, ¿sabe qué? Usted recuérdese del día en el que fue salvo. El hermano Ismar cuando nos contó, se conmovió cuando fue salvo. Bueno, usted recuérdese el día en que fue salvo y se le van a ir sus malos pensamientos. ¿O sabe qué? Cante una alabanza, pero no la cante con su boca, cántela con su mente. Así ocupa su mente y los malos pensamientos se tienen que ir. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener la autoridad para poder echar fuera demonios. Número 7, por la autoridad que nos ha sido dada en Cristo. Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermanos, eso de serpientes y escorpiones, esos son espíritus, solo que es una simbología. Yo creo que, no sé si la hermana Susi lo mencionó, o el pastor Carlos lo mencionó en estas noches, pero no es de tomar una serpiente. Por cierto, por ahí circuló un reportaje de un pastor que tomó una serpiente y ya sabe lo que le pasó. Se murió. Es que no era eso a lo que se refería y ni tenemos que probar al Señor, no debemos tentarlo. Pero sí, como le pasó a Pablo, él no lo estaba haciendo intencionalmente. A la hora de tomar un trozo de leña y aparece la serpiente, el Señor nos va a guardar. Pero esto se refiere a cosas de tipo espiritual también, hermanos. Número 8, por medio de la acción de gracias y la alabanza. Mire, hermanos, si usted todavía no es de las personas que ha fluido en la alabanza aquí en la congregación los días domingos, lo voy a invitar para que el día de mañana no se quede atrás. Quiero contarle que cuando nosotros estamos danzando o cantando, estamos teniendo una batalla espiritual. Por eso es que tal vez nos ven hacer movimientos raros, pero usted no sabe la batalla que yo estoy teniendo. Ustedes ven que las hermanas mueven el pelo, usted no sabe contra lo que ellas están luchando. A lo mejor están echando fuera algún mal pensamiento, cualquier tipo de ataque. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en algunas cosas. No, eso es en todo. Y eso no es solamente en la iglesia cuando cantamos, eso es allá afuera precisamente. Cuando usted está en el trabajo teniendo problemas o en cualquier lugar, dice, dad gracias a Dios en todo. No dice solo en lo que me agrada, sino en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y me lo quiero llevar al Antiguo Testamento, a Josué 6:5. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, esto es cuando ellos conquistaron Jericó, la primera ciudad. ¿Usted se puso a pensar alguna vez qué estrategia, hermanos? No llevaban tanques, no llevaban cañones, no llevaban lanzas. ¿Qué llevaban? Los levitas, los sacerdotes llevaban el arca, llevaban trompetas, shofares, y no va a creer que eran shofares con láser, hermanos. O sea, ¿usted cree que darle vueltas, o usted cree que cuando le dieron vueltas los muros se marearon y se cayeron? No, hermanos. Bueno, tal vez espiritualmente. Lo que le quiero decir es que cuando nosotros alabamos al Señor y cuando nosotros cantamos al Señor, ese es el arma más poderosa que nosotros podemos tener en la congregación. La Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso es necesario no solo cantarle, sino demostrarle al Señor, porque estamos teniendo una guerra espiritual y el Señor nos está dando la victoria. ¿Usted recuerda cuál era de las primeras tribus, la primera tribu que iba adelante cuando iban a la guerra? ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Mire que para una guerra mandan a los que cantan. Bueno, porque la alabanza es un arma poderosa en contra del enemigo. Por eso no está bien que usted se esté quejando de su situación ni de que esté triste, porque eso es lo que el diablo quiere, que la gente esté renegando y que esté triste. Más espíritus de tristeza llama, espíritus de tristeza, de enojo, de depresión, y por último va a llamar espíritu de muerte. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, y todo es un absoluto. Número 9, por medio de la guerra espiritual. En Efesios 6, del 11 al 12 dice, pero vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, ¿sabe cómo tenemos guerra espiritual? Cuando venimos a los tiempos de oración, ahí podemos hacer nosotros guerra espiritual. Si usted todavía no ha venido, lo invitamos a venir y no se vaya a asustar. Yo la primera vez que vine a un servicio de estos, recuerdo bien, fue en el año 87 y me asusté, hermanos. De donde yo venía estaba acostumbrado a orar hincadito en la banca, hermanos, donde nadie me molestaba y no habían ruidos, hermanos.
Ahí todo era ruiseñor. Pero cuando yo vine aquí, hermanos, y yo vi a los hermanos que movían las manos y hacían así, dije, Dios mío, ¿y aquí qué pasó? Eso es lo que se llama batalla espiritual. Y quiero contarle, no por nada, por la misericordia del Señor hemos sido alumbrados con su palabra. Pero no crea que todo mundo, en todas las congregaciones se maneja este tipo de oración. Supe de un hermano que hace mucho tiempo fue a un congreso de batalla espiritual de donde habían venido apóstoles del extranjero. Y cuando él de nuestra congregación se puso a orar, ¿sabe qué hicieron? Se lo llevaron porque pensaron que estaba endemoniado. Solo para que vea. Lo que le quiero decir es, con esto lo quiero motivar a que usted venga los días viernes de 6 a 7, venga los días viernes en la noche cuando tenemos oración y empiece a fluir en la batalla espiritual. Si nunca lo ha hecho, tiene que empezar poco a poco, pero hasta que no empiece, nunca va a aprender a hacerlo. Número 10, ahora sí, por medio de atar y desatar. Dice, esta es la oración para realizar una liberación. Los 9 pasos anteriores, hermanos, son para nosotros. Porque yo no le puedo decir a alguien, yo voy a danzar para que usted sea libre. No, yo danzo para ser libre yo. Si usted quiere ser libre, dance usted. El otro día me preguntó alguien, mire, me dijo, yo aquí allí en su iglesia no he visto que hayan endemoniados. Y le dije, lo que pasa es que mire, con la palabra que tenemos, con el mover del Espíritu Santo, con la alabanza tan fuerte, ¿a qué hora se les manifiesta? Seguro que cuando hemos estado danzando, algo hemos sentido que ha salido de nosotros porque nos hemos contaminado. Así es que, si todavía después de los 9 pasos hay algo que le falta, entonces al final usted me dice, me preguntó alguien, mira, ¿y vas a hacer demostración como el hermano Arturo? Pues bueno, vamos a pedir a algún voluntario que quiera pasar, le dije. Así es que usted apúntese si quiere venir más tardecito. En el 10 dice, por medio de atar y desatar. Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es que ustedes, si han estado presentes en momentos de oración, de liberación, dice, te ato, pues estamos hablando de algún espíritu, un demonio, te ato en el nombre de Jesús. Y entonces ahora sí nos vamos a ir a los 14 pasos para realizar una liberación. Entre paréntesis dice, no necesariamente todos los pasos y no necesariamente en este orden. Y aquí vamos a ver, si Dios me lo permite, que le pueda poner algunos ejemplos. Las recomendaciones, antes de entrar a este capítulo, hermanos, es, miren pues, no es importante hablar con los demonios o con los espíritus inmundos. Eso ya lo mencionaron en las noches de convención, porque no sé ahora, pero en nuestra época eso se había convertido como en una costumbre, hermano. Se ponían a platicar y tu nombre, y de qué lugar vienes tú, ¿me puedes dar tu DPI? Y dice uno, Dios mío, ¿cómo se ponen a hablar tanto? O sea, el pastor lo mencionó, o la hermana Susi, y dijeron, solo una vez le preguntó, y eso era para testimonio de la demás gente. Pero de ahí no le estuvo preguntando cuál es tu nombre, tu procedencia y exactamente. No, eso no. O sea, el Señor es el que nos da el discernimiento. Por eso oramos para recibir los dones del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritu se llama ese don. Entonces dice, no es importante hablar con los demonios o los espíritus inmundos. Si hay necesidad de hablar, será con la persona que está siendo liberada para darle instrucciones. Desde ya empiezo a decirle, no todo el tiempo está manifestándose el demonio o el espíritu. Hay momentos donde uno le puede decir a la persona, digamos que se llama Mario, Mario, a ti te estoy hablando, Mario, necesito que me prestes atención, Mario, colabora conmigo, te voy a dar unas instrucciones, Mario, tú debes perdonar. No estoy hablando con el demonio, estoy hablando con la persona para darle instrucciones. Luego dice, pida a Dios que le guíe y que le muestre contra qué orar o qué romper. Como bien lo dijo el hermano Arturo, no corra a orar, sino antes de eso, perdón, no corra a orar por sanidad, en este caso lo mismo. Ore un momentito, no tiene que ser una oración larga, pero ore un momentito y dígale al Señor, Señor, dame discernimiento de espíritus, ¿contra qué yo tengo que luchar? A mí personalmente me ha pasado, cuando estamos orando por alguien, se me viene un nombre, y generalmente es el espíritu que tiene, entonces no tuve necesidad de preguntárselo. ¿Para qué le pregunto al demonio si lo puedo preguntar a Dios? Al momento de reprender puede pedirle a la persona que expulse aire. Eso lo dice, lo mencionaron Frank Marzulo, porque ¿qué son los espíritus? Ayer lo mencionaron, neumático, o sea, de neuma, viento, aliento. Entonces, se les puede pedir. No siempre, yo no siempre le pido que haga eso. Eso sí, yo he visto que cuando las personas han sido liberadas, sale un aliento de la manera que sea, entonces uno se lo puede pedir.
Cuando reprenda cualquier espíritu hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. La segunda persona endemoniada que yo vi, que estuvimos en una liberación, yo no la dirigía, sino la hermana Letita, cuando íbamos a la cárcel. Yo me recuerdo que cuando estábamos orando por la persona y le decía a la persona endemoniada, diga Jesús, la persona decía, Dios, no, Jesús, Rey de Reyes, oh, Jesús, Jehová, no, Jesús. Hasta que pudo decir Jesús y ya fue liberada. Por cierto, era una mujer que sufría de demencia y era tartamuda. Y entonces el Señor la liberó, pero es en el nombre del Señor Jesucristo. Por último dice, clame la sangre del Señor Jesús sobre los demonios. En contra de los demonios, perdón, en contra de los demonios. Voy ahora con los 14 pasos. Se hizo pequeñito, Sam, no sé si eso se puede corregir. No. Bueno, gracias. Pero usted los tiene ahí, se lo explico. Guíe a la persona ministrada a que reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Esto es importante, no sé si siempre eso se va a poder, pero usted procure. ¿Sabe por qué? Porque si la persona no es cristiana y está teniendo un demonio, un ataque, es mejor que haya aceptado a Cristo, porque Cristo va a obrar de adentro hacia afuera. Entonces, uno de los primeros pasos, como le dije, no tiene que hacerlos todos ni en ese orden. Pero sí se puede, es guía a la persona ministrada para que reciba al Señor Jesús en su corazón. 2, induzca a la persona en liberación a perdonar a otros. Hermanos, eso es bien importante. Yo no tengo estadísticas, pero ya que iba a tocar el tema, estuve tratando de recordar y yo le diría que de 10 endemoniados con los que yo he estado orando por ellos, yo diría que tal vez unos 3 o 4 tuvieron problemas con la falta de perdón. ¿Sabe qué, hermano? La falta de perdón es la manera como yo lo entiendo. La falta de perdón es como una embajada en el ser. Es una embajada de parte del diablo que les da poder para que ellos se puedan quedar ahí. Hermanos, por favor, míreme, nosotros nos parecemos más a Jesús en la medida que perdonamos. Si nosotros no podemos perdonar, estamos abriendo nuestro corazón a recibir espíritus y demonios. Hay un pasaje en la Biblia donde se menciona a 2 deudores, se recuerda, uno que debía 100 denarios y el otro que debía 10,000 talentos. Bueno, al que debía 10,000 talentos se lo perdonaron todo y cuando él salió no pudo perdonar 100 denarios. Y cuando el rey lo supo, ¿qué fue lo que mandó a hacer? Mandó a llamar a unos torturadores. Entonces, cuando usted esté orando, pídale al Señor que le revele o pregúntele a la persona. Yo en algunas ocasiones le he tenido que preguntar, ¿tienes algún enojo en contra de alguien? No le digo falta de perdón porque tal vez no entienden el concepto, sino hay alguien que te haya ofendido mucho en la vida, sí, y lo has perdonado. No puedo, no, le digo, no quiero. Hasta que uno termina induciendo a las personas a que perdonen y entonces los espíritus van a salir o los demonios van a salir. Eso es bien importante. Por eso, de una vez se lo digo, usted no espere hasta que se le manifieste algo para perdonar. No espere hasta ir a un encuentro, a un retiro para perdonar. Cuando uno va a esas actividades y escucha a gente cristiana de años y que hasta ahí logró perdonar a alguien, dice, Dios mío, ¿y dónde pasó toda su vida metido que no pudo perdonar? Esperó hasta que hubiera un retiro para poder perdonar, si la Biblia nos manda a perdonar en todo momento. Así es que usted desde ya perdone a quien tenga que perdonar y no abra su corazón, no se exponga a recibir espíritus y demonios. Número 3, eche fuera la duda, la incredulidad o el escepticismo. Eso probablemente le puede pasar con algún endemoniado y entonces no creo. Bueno, lo que tiene que hacer es ahí atar ese espíritu de duda o de incredulidad. 4, rompa con el ocultismo. En algunas ocasiones, mire, esto no es para que lo agarre, sino a veces, si se permite, hermanos, uno tiene que hacer como un diagnóstico como un doctor. Algunas veces ya le tragan a la persona endemoniada y ahí ya no hay tiempo para todo eso. Pero cuando uno sabe que está pasando algo, a mí a veces, una vez me llama alguien y me dice, mira, eran las 12 de la noche, desperté sin sueño y oí una voz que me dijo, toma el cuchillo y mata a tu papá. Y le dije, necesito que te vengas ahorita mismo para hablar. Entonces uno empieza a platicar y cuando uno habla con las personas, empieza pidiéndole al Señor, el Señor le puede dar a uno el discernimiento si la persona estuvo metida en ocultismo. En algunas ocasiones, dependiendo del nivel de lo que esté sucediendo, yo le pregunto, ¿le leyeron las cartas? ¿Asistió a algún centro espiritista? Etcétera, etcétera. Y en una de esas se manifiesta. Con mi suegra estuvimos con una persona ya hace un tiempo y me recuerdo que a todo lo que le preguntaba era no, era no, era no, era no.
Y al final, ya de último, nos cuenta que se había hecho devoto de San Simón. Oh, tenemos que orar. Esa persona, cuando oramos con, no sé si ya te lo recuerdas, con Alex, nuestro grupo de estudio, fue una persona que tuvo un accidente y cuando, supe el accidente, no la conocía, la fui a visitar, aceptó al Señor y le dejé, me recuerdo, en esa época eran cassette, le dejé mi cassette de Marcos Witt para que lo escuche y tenía Biblia, así es que ya, lea la Biblia. Al día siguiente que lo pasé viendo, me dice, mire, es normal que cuando uno lee la Biblia le falte el aire. ¿Cómo así? Le digo, yo la abro y... no, eso no es normal. Él aceptó al Señor un día miércoles, lo recuerdo, lo pasé visitando el jueves y le dije, ¿sabe qué? Mañana tengo grupo estudio en la casa de mis suegros donde vivíamos y ¿sabe qué? Usted no puede ir a la iglesia porque estaba postrado, la iglesia va a venir a su cuarto. Así es que hicimos nuestro grupo de estudio alrededor de él. Al final le pedimos a las hermanas que se salieran con la esposa, nos quedamos los varones, ese día no llegaron muchos varones, solo Alejandro Sánchez y su servidor, y le dije al éxito a orar. Y gracias a Dios oramos, se le manifestó y fue liberado. Pero él decía que en el espejo habían 2 ojos que lo veían. Yo me recuerdo que cuando terminamos esa vez le digo yo, y los ojos todavía están ahí, dice. Pero sintió algo, sí, se me fue un peso de encima. Bueno, no podemos provocarlo, hermanos, quedará para otro día. Cuando nosotros salimos de la habitación de él, el hermano Alejandro Sánchez y su servidor, en la sala resultó que a la esposa se le había manifestado un demonio también, las hermanas habían orado y había sido liberada, gracias a Dios. Viernes. Domingo me dice mi suegrita, mire, ¿por qué no lo vamos a visitar de nuevo? Vamos a visitarlo. Y como él decía que todavía habían 2 ojos que lo veían en el espejo, me recuerdo yo, y empezamos a preguntar. Al fin dice, no, lo que pasa es que yo tuve un accidente, me morí y llegó un hombre vestido de traje negro, con camisa blanca, manga larga, sin corbata, que me despertó y me dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Y me dice mi suegra, Eric, ese no fue el Señor Jesús, ¿verdad? No, suegrita linda, le digo, no fue el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no se viste de traje y negro, así como estoy yo, pues traje celeste, hermanos. Traje negro, le digo yo. Y me dice mi suegrita, es que le dijo, todo va a ser igual que antes y ya no es igual, porque ahora él es cristiano. También se me había ese detalle. Y cuando seguimos platicando, resulta que él se había vuelto devoto a San Simón y todos los días le rezaba una fotografía y hacía una oración. Ya sé quién lo visitó y lo despertó. Y le digo, doña Blanqui, ¿se anima a orar? Me animo. Bueno, vamos a orar. Y gracias a Dios esa noche fue liberado también y mi prueba y los ojos, no, ya no están. Dice, gracias a Dios. Logró venir a la iglesia como a los 6 meses, creo yo. Aquí mismo caía y se movía como una serpiente. Fue una cosa tremenda. Oraron por él un sábado. Cuando yo fui había alguien orando por él, entonces uno lo deja. El domingo se le manifestó algo también aquí, pero no fue liberado. Yo me recuerdo que me senté atrás, más o menos en esa posición. Yo dije, porque cuando el hermano Carlos empieza a predicar, si el hombre se pone agresivo, yo me le tiro encima. Él salió al baño y yo me fui al baño con él también. Y estábamos en el baño cuando cae en el piso y se empieza a mover como serpiente. Y luego me decía, ¿qué? La serpiente se le quiere subir en la pierna. Yo decía, que puede ver él, que no puedo ver yo. Ya después me agarró y me empezó a golpear contra la pared. Por eso pusimos unas divisiones ahí para que el golpe no sea muy duro. El hermano Ricardo Abril se acordará. El hermano Ricardo Abril me ayudó porque yo golpeaba la puerta para que llegara alguien y llegaron. Y recuerdo bien, hermanos, la hermana Olesbia Soto se va a acordar de eso. Ella llegó al baño como a media prédica, que no podíamos, hermano, y nos toca la puerta. Y dice, ¿aquí tienen a fulano de tal? Sí, hermano Olesbia. Dice el Señor que él tiene un espíritu de serpiente antigua. Bueno, ya sabemos contra qué orar. Y no se iba. Lo cambiamos para aquel saloncito que fue en una época la sala cuna, porque aquí había mucho ruido. Y yo que me acuerdo y le digo, hermano fulano, usted me dijo que tenía odio contra su abuelito, tiene que perdonarlo. No puedo, él era, no puedo, no quiero. Después de tanto negociamos y le brotó la gratitud por algo que el abuelito había hecho, lo logró perdonar, solo dijo, perdona mi abuelito, se salió todo, hermano, lo que se tenía que salir. Entonces, a veces son por etapas, no tiene que salir todo de un solo, pero sale con romper con el ocultismo. 5, quebrante el poder de las maldiciones heredadas. Eso es algo que usted le tiene que pedir al Señor que se lo revele. Yo personalmente, en una ocasión, aquí está mi esposa, teníamos un problema y no entendíamos cómo. Le dije, cielo, es momento de orar. Estábamos
vivíamos donde mis suegros, nos tomamos de las manos y al orar, el Señor me recordó parte de mi vida, de mi niñez, y alguien de mis ancestros había hecho un pacto con el diablo, oramos, lo rompimos y la situación cambió. 6. Rompa toda enfermedad física hereditaria. Por cierto, hermanos, ya aprendimos con el hermano Arturo ampliamente, no todas las enfermedades son por espíritus o por demonios. Hemos aprendido que las enfermedades nos humillan, algunas enfermedades nos ayudan a caminar, hermanos. Dios sabe lo que hace. Pero algo que yo aprendí con Rebeca Brown es, usted ore y reprenda. Y si no se sana, vaya con el doctor. Es lo que digo, usted ore y reprenda. Y si no se sana, dice, entonces vaya con el doctor. No era espiritual, ya salió de la duda. 7. Eche fuera el miedo y las fobias. Hermano Carlitos, ¿tú recuerdas a los hermanos Lacuate? Yo recién llegaba a la iglesia, estamos hablando de unos 30 años, y me contaron que iban a llegar unos hermanos que tenían el don de liberación, y era solo para señoras, me recuerdo, hermano Carlos estaba traduciendo, y eran señoras, pero yo me colé, hermano, yo necesitaba que me liberaran, dije, por si tengo algo. Y cuando yo llegué, ellos estaban hablando de las fobias, de los miedos. Y recuerdo bien que yo hice mi colita porque dije, yo tengo un miedo, yo tengo un miedo, yo tengo un miedo. Y cuando yo pasé, le conté cuál era el miedo que yo tenía. Y cuando él oró, el Señor me recordó algo que había sucedido en mi niñez, y eso como que hubiera sido un trauma, pero era algo espiritual. Solo oró y eso se fue, hermanos. Era una fobia, algo a lo que yo le tenía temor. En el 8 dice, rompa toda atadura de lujuria y pecados sexuales. Miren, hermano, estas cosas no son solo espíritus, para que digan, ay, hermano, mire como que me cayó mi espíritu de esos. No, hermano. Eso tiene que ver con nuestra concupiscencia. Eso tiene que ver con nuestra concupiscencia. Pero sí es cierto que sumado a la concupiscencia se pueden añadir espíritus también. Eso sí es cierto, hermano. Pero no ande culpando. Ay, cielo, ¿qué puedo hacer, mi amor? Mira que me cayó. A mí me tocó uno de esos. No, hermano. A usted no le tocó nada. A usted le tocó el Señor Jesucristo y lo salvó. Amén. Así es que sí cabe la posibilidad de romper con ataduras de tipo sexual, de lujuria, de lascivia. Es más, como le digo, si usted sabe que está teniendo problemas, no se espere. Usted venga y usted solito empiece. En este manual dice cómo autoliberarse. Como dijo el hermano Carlos, para que ya no sea solo uno. Mire, eso de autoliberarse yo lo aprendí hace mucho tiempo cuando íbamos a la cárcel, que al principio iba con la hermana Leti y después iba con el hermano Moy Sosa. De las cosas que uno hacía cuando uno empieza, impone las manos rápidas. Yo salí de una vez, un sábado, que salimos de ahí y salí con un dolorcito en el pecho. Y yo decía, qué raro. Y pasé mucho tiempo, yo diría que como unos 2 meses con el dolor. Y yo, cuando me bañaba, me miraba y digo, no tengo nada que me oprima, pero yo siento una presión ahí. Y pregunté y hablé, y pues no me supieron decir qué era. Hasta que me topé con alguien y me dijo, ay, hermano, lo que usted tiene es un espíritu de opresión. Solo oró y se me fue el dolor. Al siguiente sábado que fuimos, otra vez la misma carrera, y puse manos y salí con el dolorcito. Entonces dije, pero ya oí cómo oró el hermano por mí. Entonces yo solito dije, yo he hecho fuera espíritu de opresión, y se me fue. Y el tercer sábado me volvió a pasar, y después dije, no, primero me voy a orar yo para ya no estar haciendo todos los sábados lo mismo. Lo que le quiero contar es que usted solito puede orar por usted mismo. Amén. 9, rompa toda ligadura del alma. ¿Qué es eso de ligadura del alma? Básicamente las personas que han caído en adulterio, que dice la Biblia, si un hombre se une a una ramera, hay un cordón umbilical. Entonces usted tiene que romper. Si ha caído en algún pecado de ese tipo, tiene que romper con esa atadura del alma. 10, eche fuera todo espíritu de soledad, de depresión, de desesperanza, de suicidio y de autocompasión. Y mire, esto pudo haber venido en el momento de la concepción, en el momento de la gestación, durante el parto, en la niñez o en la edad adulta. Usted va a ver en el manual, está larga la lista de personas que pueden, dice, no dice que siempre, pueden necesitar liberación. Aún las personas que permanecieron mucho tiempo en incubadora pasaron por tiempos de soledad. Y después ya cuando son grandes tienen como que un vacío ahí a veces puede ser de tipo espiritual. Por eso dice, eche fuera todo espíritu de soledad, de depresión. Miren, hermanos, hay un momento donde el Señor nos permite tener tristeza. No le voy a decir, si usted perdió a un ser querido, ¿cómo no va a sentir su pérdida? Por supuesto que sí. Pero si ya el ser querido partió hace 20 años y usted todavía tiene esa tristeza, eso tiene que ser espiritual. Yo estuve triste por alguien que falleció de mi familia y hubo un momento donde le dije, Señor, ya te estoy ofendiendo.
porque tú eres justo. Mi tristeza era, yo no sabía dónde había ido a dar él, había aceptado al Señor, pero luego se había apartado, hasta que llegué al momento de decirle, Señor, tú eres justo y tú lo amaste toda la vida. Si él terminó en el infierno, habrá sido decisión de él, porque tú lo amaste y estoy seguro que le tocaste la puerta de su corazón hasta el último día de su vida. Y en ese momento la tristeza se me va. Hay tristeza que sí es natural, pero si ya pasó mucho tiempo, piense que puede ser espiritual y eso necesita que usted solito ore y le pida perdón al Señor. Número 11, hermanos. Eche fuera espíritus de anticristo y de autojustificación. Anticristo, que es todo espíritu que no confiesa que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que murió en una cruz, que padeció por nosotros, que descendió al infierno 3 días y 3 noches, pero que resucitó. Si alguien no le cree eso, hermanos, eso es un espíritu de anticristo. Y autojustificación, usted sabe lo que es una autojustificación. Cuando usted piensa que todos tienen la culpa y usted es el único que está en lo correcto, usted se está justificando. Es imposible que todos estén equivocados y que solo usted tenga la razón. 12, reprende enfermedades mentales. Con la hermana Leti, la segunda persona endemoniada que yo vi en mi vida, tenía demencia. Y yo después tuve que atender a alguien que tenía demencia y lo mismo, al preguntarle a la persona, porque tenía un momento de lucidez, al preguntarle a la persona, ¿hay alguien que le haya ofendido? Y se le inyectan los ojos y le dice a la hija, porque ya era una abuelita, le dice a la hija, cuéntele usted. Y me dice la hija, sí, mi mamá tuvo padrastro y él cometía cosas malas en contra de ella. Y le dije, abuelita linda, pero lo tiene que perdonar. Él ya murió, imagínense, pero lo tiene que perdonar. No, no puedo. Gracias a Dios, hasta que lo pudo perdonar, ella fue liberada de eso. 13, eche fuera espíritu de blasfemia. Hace un buen tiempo aprendí con el hermano Carlos y después lo encontré en otro material, que decir malas palabras es porque hay un espíritu de blasfemia, hermano. Espero que ninguno diga malas palabras aquí o palabras obscenas, pero si una de esas se le logra salir algo, ¿sabe qué? Necesita todavía pedirle al Señor que le libere de eso. 13, eche fuera espíritu de adicciones. Por cierto, hermanos, igual, hay cosas que están en nuestra concupiscencia, como los pecados sexuales, pero hay cosas, hermanos, en cuanto a las adicciones que pueden ser de tipo espiritual. Habiéndole dicho los 14 pasos, quiero explicarle qué hacer en una liberación. En el momento que usted esté ya con un endemoniado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Con permiso. Miren, hay 2 incisos en este tema. Inciso A, prepárese para el ministerio. Hermanos, esto es para todos. Esto no es solamente, como dijimos, para los ministros, para las personas que trabajamos en la iglesia. No, eso es para todos, eso es para usted. Nosotros, por lo menos yo cuando empecé en esto, no trabajaba en la iglesia. Pasaron muchos tiempos para que yo pudiera trabajar en la iglesia, pero hay necesidad y usted lo ve en la Biblia. Yo tengo el Espíritu Santo y entonces solo tengo que ir y orar. Inciso A, prepárese para el ministerio. ¿Cómo? Sométase a la liberación. Eso lo dicen los autores que consultamos el material. Sométase a la liberación, lo que significa es, usted también esté dispuesto a ser liberado. Porque si usted tiene algo, ¿cómo hubiera liberar a alguien si usted lo tiene? Inciso 2, sea bautizado en el Espíritu Santo. Necesita el bautismo con el Espíritu Santo. De nuevo, si hay personas que todavía no lo tienen, búsquenos al final, vamos a orar por ustedes. Inciso 3, fluya en las demostraciones y en los dones del Espíritu Santo. Anoche oraron por nosotros para que recibiéramos los dones del Espíritu Santo, para que fluyéramos en los dones del Espíritu Santo. Esos son los dones, pero también dice las demostraciones. ¿Cuáles son las demostraciones? Las que hacemos aquí los días domingos cuando alabamos al Señor. Saltar, gritar, palmear y todas esas cosas. Debemos fluir en las demostraciones y en los dones del Espíritu Santo. 4, pídale al Espíritu Santo que le dé una actitud de siervo, o sea, una actitud de humildad. Ya lo he mencionado, hermanos, cuando uno empieza y ora por alguien y se sana, la verdad uno siente como que aquí está el gran sanador. No, hermanos, eso es por el poder del Señor. Y lo mismo con los demonios. Cuando usted ore y el Señor lo libere, no es usted, es el Espíritu Santo en usted. Así es que debemos tener una actitud de humildad, porque por soberbia, por orgullo fue que a Lucifer lo echaron del cielo. Bueno, él también anda buscando donde encuentra gente que tenga la misma actitud. Inciso B, de qué hacer en una liberación. Mientras ministra la liberación, o sea, cuando ya está orando usted por un endemoniado, estos son los consejos que les podemos dar. 1, sea compasivo y no juzgue. No va a decir usted, ¡hola! Y tan santo que se miraba. No, hermano, usted no está para juzgar a nadie. Lo que estén diciendo ahí, solo le tiene que servir a usted información para saber contra qué orar y qué reprender. 2, pídale al creyente
a la persona con la que está orando, que no se comprometa con el enemigo. Pídele al creyente que decida soltarse de las garras del diablo. 3, tenga abiertos sus oídos para escuchar la voz de Dios. Ese es el momento que le digo, de verdad estoy diciendo, Señor, y si estoy solito, porque si está la mano Carlos, digo yo lo que Él me diga que haga. Pero si yo estoy solito, yo estoy diciendo, Señor, ¿y aquí qué tengo que hacer? ¿Algún nombre que se me tenga que venir? ¿Algo? Señor, no sé qué hacer. Entonces uno tiene que tener sus oídos espirituales abiertos para lo que el Señor le ponga. A mí nunca me ha dado una voz audible, hermanos, pero me viene un pensamiento y digo, bueno, por aquí creo que es donde nos vamos a ir. 4, sea flexible para la forma como Dios va a obrar en la liberación. Ya lo dijo el hermano Arturo, no hay patrones para esto, hermanos. O sea, si usted ve cómo el Señor Jesús sanó a los ciegos, ¿lo hizo de la misma manera? No, lo hacía de maneras diferentes. Bueno, con la liberación es de manera diferente. Mire, le voy a poner 2 ejemplos. Del hermano que le conté, que tenía rencor contra su abuelito, ahí funcionó diciéndole, porque tenía mucho odio, porque el abuelito lo humillaba, y como yo tenía un poquito de historia, le digo, él trabajaba para la empresa de su abuelito, y yo le digo al hermano fulano, le digo yo, si debe tener gratitud para con su abuelito, usted trabaja en la compañía de él, pero no puedo. Mire, casi todos los mortales andamos tocando una puerta para tener un empleo, usted gracias a Dios no. El día que su abuelito muera, ¿quién va a heredar la empresa? Mi papá. Y el día que muere su papá, yo. Entonces, sí, y perdonó al abuelito. Bueno, eso funcionó. Pero hubo otra vez que estuve con un joven, el que me dijo, mira, a las 12 de la noche una voz que me dijo, agarra un cuchillo y matas a tu papá. Él tenía rencor contra el papá, era obvio. Y cuando estábamos orando y no se iban los demonios y no se iban, le digo, tenés que perdonar a tu papá. Y no puedo. Y traté de sacarle la gratitud y no puedo. ¿Sabe qué? Como tengo que ser flexible, le dije a los hermanos que están ahí, con permiso, ahorita vengo. Llamé al papá y le digo, tengo a tu hijo en problemas, necesito que te vengas acá y que le pidas perdón, porque hasta que le pidas perdón, él te perdona y vamos a poderlo liberar. ¿Y sabe qué? Esperamos a que llegara, le pidió perdón, lo perdonó y fue liberado. O sea, hay formas diferentes, usted tiene que pedirle, y era lo mismo del perdón, entonces no puede decir, pero todos salen con gratitud del perdón. No, tiene que pedirle, Señor, ¿y aquí cómo hacemos? Usted tiene que ser flexible. 5, utilice la espada de la palabra de Dios, el nombre del Señor Jesucristo y su preciosa sangre. 6, unja con aceite a la persona ministrada, por eso usted tiene su botecito. Hermanos, alguien dijo que tenía el hermano Arturo dijo que él lleva su aceite a todos lados y yo en mi maleta ando llevando. ¿Y sabe qué? Donde llego y no tienen, aquí le regalo y consigo. Y bueno, lo importante del aceite, hermanos, ya sabe usted qué es, ¿verdad? Es el nombre del Señor Jesucristo que fue invocado sobre el aceite. El aceite solamente sirve como un preservante. Un perfume, ¿de qué dura más si está hecho a base de alcohol o de aceite? Le pregunto. De aceite, bueno, lo mismo sucede acá. Oramos por el aceite, invocando el nombre del Señor Jesús. En algunas ocasiones oramos por el poder del Espíritu Santo o clamando la sangre del Señor Jesús para que cuando ese aceite toque a las personas puedan ser sanadas. Con esto le quiero contar algo. Lo leí en la Biblia, lo vi hacer al hermano Carlos desde el principio, así yo siempre lo hice. Y he tenido fe. Pero hubo una ocasión con la hermana del joven de la serpiente, que también estaba endemoniada, y fuimos a su casa, me recuerdo, fuimos con tiempo. En esa época con mi esposa dábamos el curso de matrimonios con el hermano Maquito, y así es que teníamos 5 parejas de matrimonios, y como nos contaron, y el caso parecía grave, nos enseñaron una fotografía de la joven que se durmió sobre el vidrio de un bus, y el flash cuando se reflejó era la cara de un demonio. Yo vi la fotografía y dije, ups, eso tiene algo. El hermano Ismar me llegó a supervisar a mi estudio bíblico en esa época, y yo le digo, hermano Ismar, ¿puedes ver esto? Y dice, uy, eso tiene algo. Sí, tiene algo. Entonces hicimos la cita, llegamos a la casa del hermano, o sea, el hermano de la mujer endemoniada. Llegamos temprano, pregunté, ¿tienen aceite? En esa época no andaba llevando yo mis frasquitos, ¿tienen aceite? No, apartamos un poco y mi consejo es, una vez que apartamos el aceite para ungir, no lo pueden usar para cocinar ni para nada, es solamente para ungir. Oramos por el aceite, lo ungimos y lo dejé yo en un mueble. Llegó la mujer endemoniada, hermanos, estuvimos creo yo unas 3 horas orando por ella, hasta los vidrios se empañaron, se puede imaginar usted esa cosa. Imposible, hermanos, pero imposible. Ella estaba sentada en un sofá, un sillón, una mano aquí, otra mano aquí. Aquí tenía a un hermano con sus rodillas y otro hermano y casi que lo levantaba, hermanos. Qué cosa más, de verdad, era una cosa fuerte, hermanos. Al final, me adelanto a la historia, nosotros no pudimos liberarla y luego la trajimos aquí un día martes al servicio de oración, porque en esa época orábamos los martes y los viernes. Pero lo que les quiero contar es que como a las 2 horas, hermano, yo ya no me podía secar con nada porque cualquier parte de mi ropa estaba mojada.
ya ni podíamos ver, hermanos, de tanta cosa ahí. Y en una de esas que yo miro el mueble, digo, ay, Eric, se me olvidó el aceite. Tenían a la mujer endemoniada atrás, entonces voy yo, me pongo un poquito de aceite y me volteo hacia ella. No sé cómo ella suelta la mano y me dice, no me vayas a tocar con eso. Y dije yo, ay, gracias por el recordatorio. Y le di, y yo dije, con más ganas la voy a tocar. Y aquí está mi esposa, porque de ese grupo no están. Hermanos, cuando yo le puse la mano a esa mujer, ella gritaba, ¡ay, me quemo, me quemo! Yo que nunca había visto eso, dije, ups, sí he ungido, pero ahora vi el poder que hay, hermanos. Así es que usted llévese su aceite. Amén. Bueno, aplaudámosle al Señor con todo el corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Número 7. No le crea a los espíritus inmundos. Dice, no, ya me fui, eso me ha pasado. No, ya me fui. No, dice, no. ¿Cómo que ya me fui? ¿Sea que me están hablando? No, que me mandó un WhatsApp, no, que ya me fui. No, entonces uno dice, Mario, ¿sientes que de verdad ya se fue? No, todavía tengo algo. El joven del papá, me recuerdo, me decía, Eric, lo tengo en el pulgar del pie derecho. Daba instrucciones así, hermanos, ¿qué puedo hacer? Pero ya me fui, dice, no, ya me fui, no. Mire, pues, por eso son espíritus mentirosos, por eso son espíritus del diablo, son mentirosos. Entonces no le pregunte, ¿cuál es tu nombre? Y se le van a decir otro nombre. Ahora es, ¿qué no hacer en una liberación? Preste atención, ¿qué no hacer? A la hora de que se necesite una liberación, no piense que este no es su ministerio. Si usted está presente delante de un endemoniado, ¿qué cree que Dios desea para usted? Que ore, ya está ahí, hermano. Diga, ay, ¿cómo no vino hermano Carlos? No, usted ore. 2 dice, haga lo que Dios le mandó a hacer. Dice, no le dé palmaditas al alma diciendo, yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando. No se trata de compadecerse de la persona, sino de liberarse. Ay, yo también una vez fui poseído, hermano. Ay, no, usted no está para contar nada. Usted libere, hermano. Idealmente, preste atención, esto es bien importante, idealmente un hombre ora por un hombre y una mujer ora por una mujer, idealmente. Pero si no hay, ¿qué pasa? Entonces aquí viene la explicación. Una mujer puede orar por un hombre siempre que esté acompañada de otro hombre. Y un hombre puede ministrar a una mujer toda vez que haya otra mujer como apoyo. Eso es lo ideal. Y dice, si usted no es el líder en la reunión, no tome la dirección de la liberación, sométase a la autoridad. Pues como le digo, si estamos en la iglesia, uno voltea a ver dónde está el hermano Carlos, pero si usted no está en la iglesia y está en su casa, no busque al hermano Carlos, usted es la autoridad ahí, usted tiene que orar. Eso es qué no hacer. La segunda parte de qué no hacer. No debemos salirnos de la soberanía de Cristo y de nuestras autoridades humanas. Usted no haga algo que el Señor no le mandó a hacer, hermano, porque entonces Dios no lo va a prosperar. Siguiente, recuerde que es una liberación, no una consejería. Eso casi no lo he visto, pero pocas veces lo he visto, que alguien más está ministrando y se pone a darle explicaciones y, yo pensé que se había trabado, y le ponen a darle explicaciones y a darle consejos. No, hermano. Si usted quiere dar consejería, haga una cita para después, pero este es el momento para dar una consejería. Este es el momento para orar y reprender y liberar, hermano. Eso es todo lo que tiene que hacer. Así es que dice, los consejos que se pueden dar son solo para que el liberado coopere con la liberación o para guiarlo. Si usted va a dar algún consejo, es precisamente para decirle, no, en este momento yo te pido que expulses aire. No, en este momento quiero que clames el nombre de Jesús. Lo que usted sienta de parte del Señor, pero no es la consejería, eso es aparte, hermano. Luego dice, los consejos son sobre la conducta que darán para una posterior ministración de consejería. Déjeme ver si lo digo bien. No podemos echar fuera la mala conducta, ni podemos nosotros dominar a los espíritus. Nosotros tenemos que entender que en ese momento lo que estamos haciendo es una liberación, hermanos. Es que no nos pongamos a dar consejos. Siguiente dice, no se sienta comprometido para salir con una respuesta para todo. Si el Señor no le revela algo especial, no lo invente. Esas cosas las he visto en algunos otros lugares, son bien comunes, hermanos. ¿Y sabe qué? Creo que la hermana Susi lo mencionó ayer. A veces le dicen a uno cosas que parecen palabras de ciencia, pero son cosas que ya averiguaron.
Usted la puso en el Facebook y le dice, ay, ¿cómo no lo va a saber todo el mundo si ya lo vieron? No, eso no está bien, hermano, eso se llama manipulación. Y ahí ese es un fruto de la carne, y ahí está poseído por el diablo si quiere manipular a las personas para que le den el reconocimiento. Al final el reconocimiento se lo tiene que dar al Señor Jesucristo, no a la persona. Así es que ahí dice, no se sienta comprometido para tener una respuesta para todo. Siguiente, no trate de abarcar mucho territorio espiritual en una sola sesión. Procure que la liberación no pase de 2 horas. Eso lo leí después, porque con el hermano estuvimos 3 horas. Y de verdad, agotadísimos, hermanos, agotadísimos. Les conté con el hermano que se movía como serpiente. En una primera noche fue liberado. Y él me dijo, algo salió de mí. Con mi suegrita una segunda vez fue liberado. Y una tercera vez fue liberado. Fue un proceso, hermanos. Entonces, usted tome nota de esto. Luego dice, no se agote a usted mismo o a sus compañeros de oración. Necesita estar lúcido y con fuerzas para batallar. No se convierta en una muleta permanente. ¿Qué significa? Enseña a las personas que se pueden autoliberar. No es, hermano, que lo están llamando 12 de la noche, hermano, se me volvió a manifestar. Ay, hermano, ¿qué puedo hacer ahora? Dice uno. No es que eso pase en el caso de nosotros, pero yo me recuerdo un hermano, los pastores se recordarán que lo conocieron, y decía, ay, tiene el demonio desde hace como 20 años y quiere que ahorita mismo yo se lo saque. Dice, yo ahorita estoy cenando, decía él. No, cuando nos llamen en una emergencia vamos a correr. Pero hermanos, no queremos que ustedes dependan de las personas que trabajamos en la congregación. Usted tiene que depender del Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, no se convierte en una muleta usted. Luego dice, no haga nada contrario a las Escrituras. El otro día vi un reportaje, están liberando a alguien y le encendieron fuego en los pies. Esto no lo vi en la Biblia, hermanos. No aconseje, mire, esto es bien importante, la hermana Susi lo mencionó anoche. No aconseje quitar medicinas o dejar tratamientos. Después de una liberación que involucraba medicinas o tratamientos, recomiende visitar al doctor y que sea él quien dé el dictamen. Eso no es falta de fe. Usted no, ahorita no se toman las pastillas para el corazón. Cuidado, hermano. No. ¿Usted ya oró? Bueno, si el Señor liberó, que el doctor lo compruebe y dice, sí, ya no tiene ningún problema. Pero uno no está para decir, mire, no, ya, quítese los lentes, acto de fe, déjeme esos sus lentes aquí y déjeme su billetera. No, esa es otra cosa, hermano. Mire, esto es importante, no revele información confidencial. Lo que sale en una liberación, ahí se queda en una liberación. ¿Perdón? Sí, ni pregunte, correcto, porque a veces se están preguntando y medio contaron algo, no, pero exactamente cómo fue. No, pero ¿y quién era la hermana? Ay, ¿quién era la hermana? Usted no pregunte quién era la hermana. Sea muy cuidadoso con, mire, esto es bien importante. Ah, ¿se le fue? No tenga pena. Tengo mi iPad de papel. Ahorita se lo busco. Ahorita le digo por dónde vamos. Ah, sí. Sí. Dice, sea cuidadoso con el contacto físico. Sea cuidadoso con el contacto físico. Sea vigilante de la lujuria o de la soledad. No se propase porque los demonios están esperando una falla de este tipo. Yo invité a un compañero de trabajo a un retiro. Él me había contado a mí que tenía problemas con un espíritu de lujuria, pero era un espíritu muy fuerte. Y yo lo llevé a un retiro de hombres que duraba 2 días. Y en la primera, gracias a mí, muy fino. Y en la primera prédica, él me había contado una cosa, nunca más lo he oído, pero él me decía, yo tengo un espíritu de lujuria. Y cuando mi espíritu se ve con el espíritu de la otra persona, del sexo opuesto, nosotros nos hablamos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Era fuerte. Lo interesante es que lo llevé a un retiro de hombres. Y cuando escuchó el predicador tenía como 15 minutos, me dijo, Eric, yo me tengo que ir de aquí. No, pero ya está empezando. No, el predicador tiene el mismo espíritu que tengo yo. Ya nos vimos. Ups. Esas son cosas que aquí dice, mire, sea muy cuidadoso con el contacto físico. No ponga manos, si es del género sexo opuesto, no imponga sus manos en cualquier parte, a lo más en la cabeza, y todavía nosotros aquí con cuidado ponemos la mano en la cabeza, como lo mencionó ya el hermano Arturo. Último, dice, no ministre si ya está muy cansado. O sea, ya no va a funcionar, hermano. Mejor digamos, paremos aquí, dejémoslo y después hacemos una nueva cita. ¿Por qué algunos líderes fallan en su trabajo de liberación? Eso se los mencionamos para que a ustedes no les pase. Son vasos sucios, tienen lujuria, lo que les acabo de mencionar, lascivia u otros pecados sin confesar
o que no los quieren dejar. Hermanos, todos somos pecadores. Pero estamos hablando que aquí la diferencia es pecadores, pero estamos trabajando y estamos haciendo nuestra parte y nos estamos rindiendo y nos estamos arrepintiendo y estamos clamando la sangre del Señor. Este caso dice, son vasos sucios que tienen lujuria, lascivia u otros pecados sin confesar o que no los quieren dejar. Siguiente, carecen de una vida de oración y de ayuno, no tienen dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué pueden fallar? Por estas razones. Tercera razón, fallan por causa del orgullo de ministro, que no están sometidos a la autoridad y actúan movidos por el deseo de proyectarse. Y puede haber orgullo del ministrado. Miren, una cosa es el ministro y el ministrado. Y puede haber orgullo del ministrado que no quiere que nadie se entere, que puede tener un demonio y no coopera con la liberación, porque le da vergüenza. Entonces eso es orgullo. Luego dice, utilizan la manipulación usando un supuesto don de ciencias de cosas que el ministro ya sabe acerca del liberado. Siguiente, el ministro y el ministrado tienen debilidades similares, ejemplo, adulterio, ira, etcétera, lo que les acabo de mencionar. Olvidan que el problema, esto es bien importante también, hermanos, olvidan que el problema puede tener causas orgánicas, como mala nutrición, desequilibrio hormonal, etcétera. Supimos del caso de una señora que estuvieron tratando de liberarla por mucho tiempo, y su problema era un problema físico de su cuerpo, no tenía nada que ver con cosas espirituales. Como dice aquí, cosas de tipo hormonal. Entonces uno tiene que tener ese discernimiento. Siguiente, no percatarse que el ministrado no desea ser libre, porque no quiere dejar su pecado, o no quiere sujetarse al Señor Jesucristo, o no quiere dejar el poder que el diablo le ofrece. Con la persona que les contamos nosotros, que me dijo no me vayas a tocar con eso, al final, después de las 3 horas, no salieron los demonios. Entonces, me encontré al hermano Carlos, le dije, mira, te la podemos llevar un día martes de oración, perfecto. Entonces, hablé con el hermano de ella, que era la persona que asistía a nuestra iglesia, nos acordamos, yo pasé mi carro y le dije, y usted se va atrás del copiloto, porque si se me tira encima, usted la agarra, le dije. Yo no sabía qué podía pasar en el carro. Pero miren, hermanos, solo entramos aquí a la iglesia, venimos un poco tarde porque pues, ella necesitaba liberación, pero también necesitaba arreglarse y peinarse, y se tardó bastante tiempo, hermanos. Ya venimos comenzado el servicio. Ya estaban las luces apagadas, recuerdo que el hermano Carlos estaba por aquí postrado y había mucha más gente postrada. Buen momento para que se los cuente. Y cuando nosotros entramos, ¡pum!, le cambiaron los ojos y dije, ups, se le manifestó. Entonces la trajimos, la sentamos más o menos en esa posición, no digo donde está la hermana Norma, sino a la par de la hermana Norma. Y cuando se sentó, le dice al hermano, me voy a inventar un nombre, porque tal vez me está viendo por internet, entonces diga que se llamaba Juan. Habló como hombre y dice, Juan, ¿quién es ese hombre? El hermano Carlos aquí, él es el pastor. Le dice, me molesta su presencia, me molesta. Y dije, la mía no le molestó, dije yo. Estamos en otro nivel, hermano. Pero ¿sabe qué? Oramos, hicimos todo lo que podíamos hacer. Y yo no vi que fuera liberada. Y se fue. Entonces le digo, hermano Carlitos, ¿ella fue liberada o no? No, Eric. Ups. O sea, que nosotros no hayamos podido, hasta lógico es, le dije. Pero que tú no hayas podido, explícamelo. Es simple. Ella no quería ser liberada. Ok. Hay personas que no quieren ser liberadas porque el diablo les da poderes que ellos quieren tener. Gente que se sale, gente que hace todas esas cosas. ¿Qué podemos hacer ahí? Su voluntad no está el deseo de querer ser libres. Último, dice, el liberado culpa a otros de su condición y no asume su responsabilidad en cuanto al pecado o a las puertas espirituales que él mismo abrió. No quiere responsabilizarse y no, y mire, y es que ella me dijo, y bueno, todas las excusas que pueden haber. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Hubiera querido entrar a este tema, miren hermanos. ¿Puede un cristiano tener demonios o espíritus inmundos? Hay 5 pasajes que están ahí en el material, pero solo le voy a dar uno. Es muy simple, que fue lo que aprendimos del hermano Frank Marzulo. El tabernáculo de Moisés tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿sí o no? Y nosotros dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, y somos hechos a imagen y semejanza del Señor, también deberíamos tener atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿o no? El atrio en nosotros se llama cuerpo, el lugar santo en nosotros se llama alma,
Y el lugar santísimo en nosotros es el espíritu, cuerpo, alma y espíritu. La gente que no cree que un cristiano pueda tener demonios, utiliza el pasaje que dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ese es el único pasaje que yo los he oído mencionar. Y parece lógico a primera instancia, pero hay que analizarlo un poco. Ahí no está hablando de cuestiones de ese tipo, sino dice si se va a casar un creyente con un inconverso, a eso se refiere. Digo, ¿por qué no se lo aplican a eso? No, cuando viene alguna jovencita, mire que tengo un novio, pero es que es inconverso, y yo, ahí sí le saco yo ese versículo, y dice, no, ese es de demonios, no, ese es para usted, hermana, es para usted. Y paréntesis, a veces dice, hermano, pero qué falta de fe la suya, ¿usted no cree que yo lo puedo llevar a los pies de Cristo? Y le digo, la fe le falta a usted, porque primero conviértalo y después se casa con él. No que se quieren casar sin haberlo convertido, pero volviendo al tema, cuerpo, alma y espíritu, atrio, lugar santo y lugar santísimo. La presencia del Señor en el tabernáculo de Moisés, ¿a dónde venía una vez al año? ¿Al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo? Cuando el Señor Jesús viene a nuestro ser, ¿a dónde viene? ¿A nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu? A nuestro espíritu. Y los demonios cuando vienen a una persona, ¿a dónde vienen? ¿Al cuerpo, al alma o al espíritu? Al cuerpo. El pasaje claro es, ¿de dónde limpió el Señor Jesús el templo? Del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo. Del atrio, como una figura de que los espíritus están en el cuerpo, no están en el espíritu de uno. El Señor Jesús está en mi espíritu y los demonios pueden estar en el cuerpo. Entonces, solo con eso, y ahí está la cita bíblica, usted lo va a poder ver. Pero hermanos, vamos a finalizar orando. La intención con estas enseñanzas es, hermano, no es que no nos llame, porque de verdad es un privilegio poderlo servir, pero nosotros no vamos a poder atender todas las necesidades. Y si usted quiere crecer espiritualmente, usted tiene que fluir en los dones. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted también tiene que hacer todas estas cosas. No espere hasta que lo llamen a ser un pastor asistente. No espere hasta tener usted una congregación. A donde usted va es usted un ministro a tiempo completo. Así es que, hermano Carlitos, ponemos a la congregación en pie, oramos, está bien. Pongámonos en pie, por favor, y pidámosle al Señor, hermanos, que ahora que ya tenemos por lo menos el entendimiento, ya tenemos la teoría, que el Señor nos dé a nosotros la experiencia, que el Señor nos permita bendecir a las demás personas. Aprendimos ayer que los dones espirituales no son para nosotros, los dones espirituales son para las demás personas. Así es que usted en el camino se va a encontrar con personas enfermas, se va a encontrar con personas endemoniadas, va a encontrar personas con cualquier tipo de necesidad, que el Señor nos use para la gloria y la honra de su nombre. Vamos a orar para darle gracias y si al final alguien necesita orar para el bautismo con el Espíritu Santo, podemos hacerlo.